la Semana de la Ciencia, que es el profesor José Capmany Francoy. Fue profesor mío ya en el año 91-92. Es catedrático de Sistemas y Redes de Comunicaciones Ópticas en la Universidad Politécnica de Valencia. De 2002 a 2016 dirigió el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia, ITEAM, de la UPV, donde actualmente dirige el Photonic Research Labs. Ha publicado más de 450 artículos en revistas y congresos internacionales, 5 libros de texto sobre dispositivos fotónicos, sistemas de comunicaciones y redes ópticas, y es autor de 9 patentes. Ha liderado más de 50 proyectos de investigación europeos, nacionales, regionales e internos de la UPV y ha colaborado con diversas empresas nacionales y europeas punteras en el campo de la fotónica, incluyendo Telefónica, Thales, Alcatel-Lucent, France Telecom, Lidax, Alenia Marconi, Selex, etc. Es el representante español en el Comité de Gestión de la Conferencia Europea de Comunicaciones Ópticas, ECOC, y es o ha sido miembro de comités técnicos y de gestión de más de 50 congresos internacionales. Ha sido el primer investigador español en ser invitado a presentar los resultados de investigación en los congresos científico-técnicos más punteros del ámbito de las comunicaciones. Es en la actualidad el único investigador español dentro del campo de la fotónica que es Fellow del Institute of Electrical and Electronics Engineering y ECUBO. También es Fellow de la Optical Society of America y del Institute of Engineering Technology, IT. Sus contribuciones en el ámbito de los sistemas de fotónica de microondas y radio sobre fibra son consideradas pioneras y referentes a nivel mundial. Durante sus más de 30 años de experiencia profesional, ha trabajado en campos diversos, incluyendo filtros ópticos en fibra e integrados, sistema de transmisión por división de longitud de onda en combinación con multiplexación por división de subportadora, suena raro, procesado óptico de señales, técnicas y dispositivos de luz lenta y rápida, biestabilidad óptica, redes de acceso radiofibra y comunicaciones cuánticas. Pero en el apartado de reconocimiento recibió el Premio Rey Jaume I de Nuevas Tecnologías en 2012 y el Premio Nacional de Investigación 2020 Leonardo Torres Quevedo en el área de ingenierías, por su contribución pionera al campo de la ingeniería fotónica y las telecomunicaciones ópticas, a través de una actividad científica de vanguardia con una importante repercusión internacional. José Capmany destaca por su ejemplar trayectoria profesional, su capacidad de liderazgo y la perseverancia en el desarrollo de la aplicación práctica de sus investigaciones. Su conferencia se titula Fotónica integrada, una tecnología sostenible para la nueva economía digital. No solo va a hablar de la fotónica integrada, sino también de sus aplicaciones y cómo desde la universidad se puede crear empleo y riqueza a través de la investigación y el desarrollo. Capmany, es un honor que estés con nosotros ya por tercera vez y aquí tienes el auditorio para tu conferencia. Es un placer venir, como otras veces, a esta semana de ciencia y a contribuir a la divulgación. En este caso, antes lo he hecho con tecnologías cuánticas, esta vez lo voy a hacer con fotónica porque es un momento que yo creo que es bastante propicio, ¿no? La tecnología fotónica integrada es una tecnología que utiliza semiconductores. Yo creo que casi todos los que estamos en esta sala somos conscientes de la repercusión que han tenido los semiconductores durante los 2 últimos años, especialmente porque hemos sido conscientes de lo que puede implicar tener una escasez de esos componentes, ¿no? Y del impacto tan brutal que tienen en la vida diaria en muchas facetas, ¿no? Esto abarca pues cualquier cosa que podáis pensar, pero ya es una tecnología tan transversal que está inmersa en muchísimas otras áreas industriales. Por ejemplo, un coche hoy en día tiene alrededor de entre 500 y 1000 chips, que sean electrónicos, ya empiezan a haber fotónicos dentro de los chips, dentro de los coches. Y bueno, pues es un área en el cual realmente en los últimos tiempos pues hay una cierta reflexión por el hecho de si debemos realmente ser soberanos en esta tecnología, es decir, no externalizar la fabricación,
o bien continuar con el modelo, digamos, más adaptado a lo que era la globalidad, donde, digamos, las actividades se van deslocalizando a los sitios donde mejor, donde es más efectivo, ¿no? Yo creo que una de las conclusiones es que en sectores que son tan estratégicos, una región determinada, y por región puede ser en nuestro caso Europa, no puede permitirse el lujo de deslocalizar determinados sectores, en este caso de los semiconductores. Bueno, pues mi conferencia de hoy va a ir acerca de pues la fotónica. La fotónica integrada, la voy a un poco a enmarcar también en contexto de aplicaciones, de fundamentos. ¿Qué es? Alguno de vosotros probablemente no sepa lo que es, los principios básicos. Hay personas que probablemente pues tengan otro tipo de formación, y entonces siempre es bueno pues dar una pequeña pincelada de lo que es la fotónica, ¿no? De qué se trata, ¿no? Luego también muy importante, ¿para qué sirve? El título dice que es una tecnología sostenible para una economía digital, y vamos a intentar verlo porque voy a incidir en una serie de aplicaciones las cuales ya hoy en día se utiliza y hay productos comerciales en fotónica, ¿vale? Lo que pasa es que no en todas ellas hay chips, ¿vale? Y bueno, quizá alguna os va a sorprender, espero. Y hay una segunda parte de la conferencia en la que voy a incidir un poco en cómo se hacen, qué es la fotónica ya más integrada, qué es un chip óptico, ¿vale? ¿Qué semejanzas tiene con un chip electrónico? ¿Qué diferencias? Grosso modo, cómo se fabrica, para no voy a liar mucho, os voy a dar unas pinceladas. Os voy a comentar también el concepto de cadena de valor, porque es un sector que abarca no solamente la fabricación, sino una serie de actores. Os voy a comentar también qué actores hay en esta cadena de valor en España, y en concreto la Comunidad Valenciana, y más en concreto todavía aquellos que han salido de la Universidad Politécnica, ¿vale? Que son varios. Entonces, pues bueno, aquí es como en los aviones, sit back and relax. Sentaros, disfrutad del vuelo y bueno, voy a empezar con la conferencia. No sé si darla de pie o soy un poco inquieto, entonces voy a empezar así y luego si acaso me voy moviendo, enchufo el otro altavoz, el otro micrófono, perdón, apago este para que no haya acoplo y ya está. Bueno, pues como estamos hablando de fotónica, lo primero sería tratar de ver qué es lo que se entiende por fotónica. Bueno, fotónica es una ciencia de la luz, pero es algo más que la ciencia de la luz. Es la ciencia y la tecnología que se encarga de la generación, del procesamiento, del control y la detección de la luz. Y todo esto se hace con un propósito, y es aplicarla en determinados campos, ¿vale? Cuando hablamos de luz, cada uno de nosotros puede tener una percepción, bueno, le viene a la mente pues determinadas manifestaciones, ¿no? Hay, perdonad, distintas clases de luz, que proviene de fuentes naturales, las estrellas, luz de carácter difuso, es decir, que no vemos como un halo alrededor de la fuente, como en las velas, en las lámparas eléctricas, los tubos fluorescentes. Hay luz un poco más que llamamos coherente, más pura en el sentido, en varios sentidos, que es, por ejemplo, la que sale de un rayo láser, ¿no? Pues hay distintos tipos de luz, y con todos estos tipos de luz trabajan los sistemas fotónicos, no los integrados, pero en general todos trabajan con algún tipo de luz, ¿vale? Bueno, pues, ¿y qué hacemos? ¿Qué herramientas tenemos para hacer algo con la luz? Para extraer información o para diseñar y hacer sistemas, objetos que pues, sean útiles en diversas aplicaciones. Pues para eso tenemos que ir a los principios. Pues, a ver si me cambia, sí.
Bueno, perdonad, antes de entrar con eso, quizá alguno de vosotros, los más curiosos intelectualmente, hayáis leído en vuestros estudios, hayáis hecho alguna asignatura de física y habréis ido saltando por diversas descripciones de la luz que se han dado durante la historia, que si es una onda, que si es una partícula, ¿no? Newton, que es uno de los científicos más célebres, bueno, aquí tenemos una buena cantidad de rockstars, como digo yo, ¿no? Están Newton, Huygens, Einstein y Planck, para resumir, ¿no? Entonces, Newton, en su teoría, en su obra Optics, define la luz como un flujo de partículas, como un rayo de partículas luminosas, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, esta es la primera descripción corpuscular que hay de la luz. Casi en paralelo, Huygens, que era un físico holandés, enunció su famoso principio, mediante el cual lo que se proponía es que la luz no es una partícula, sino es una onda. Entonces había una serie de experimentos que, paradójicamente, pues, pese a lo que decía Newton, demostraba el carácter ondulatorio de la luz. Y así ha ido la pelota yendo y viniendo durante 3 o 4 siglos entre pues, científicos como Fresnel, que montaron experimentos donde clara y unívocamente la naturaleza de la luz quedaba demostrada que era una onda, hasta que en el año 1905 vino Albert Einstein y en su famoso experimento del efecto fotoeléctrico, pues vino a demostrar que la única explicación que había para ese efecto es que la luz estuviera formada por partículas. Entonces, claro, ¿cómo conjugar ambas cosas? Pues bueno, a través de la teoría cuántica, desarrollada o iniciada por Planck y desarrollada por otros científicos después, al final el consenso es que es ambas cosas a la vez. Entonces esto, claro, es difícil de casar, ¿no? En la mente humana es... ¿Cómo puede ser una cosa dos cosas a la vez, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho poner ese... No sé si el puntero irá, si fuera... Mira, este de aquí, me gusta mucho poner este ejemplo de aquí, donde veis un cilindro que a la vez, según se le ilumine de una manera u otra, pues es una circunferencia o es un cuadrado. Son las dos cosas a la vez. Y aquí de la cuestión está en cómo enfocamos, qué fuente estamos utilizando para proyectar en uno de los dos planos, que es lo análogo a lo que se llama en mecánica cuántica la medida. Depende de cómo midamos, de qué experimento, de cómo vayamos a medir la luz, pues se va a manifestar como una onda o como una partícula. De hecho, ya se ha quedado el nombre de fotón para la partícula de luz, que a su vez tiene unas características de onda. Se debe a este señor que hay más abajo, que era un químico que se llama Jean Lewis, que fue el que acuñó este término. De aquí viene el fotón y la fotónica. Bueno, pues muy bien, pues ya tenemos claro qué es y qué no es la luz, qué cosas son a la vez. Y entonces, bueno, pues como decía antes, lo que tenemos que ver ahora es cuáles son los principios que nosotros utilizamos para construir cosas útiles con la luz, ¿vale? Pues vamos a nuestros principios. Y aquí no tenemos otros, ¿eh? Estos son los que voy a decir, son los que hay, no hay otros. Bueno, pues hay varios. Y los he tratado de resumir en esta transparencia. Muchos de ellos serán conocidos, otros son menos. La reflexión de la luz, que se produce cuando la luz pasa de un medio material a otro, siempre hay un rayo reflejado, ¿vale? Siempre que tenéis luz incidiendo en un medio que cambia, por ejemplo, ahí hay de un medio líquido al aire, se produce una reflexión de un rayo, de luz. La refracción también es bastante conocida, cuando en esa misma situación se produce una reflexión, pero también hay parte de la luz que penetra en el segundo medio y parece que está doblada, ¿vale? Y eso es por una propiedad del material, que es el índice de refracción, que lo que hace es que, bueno, pues cambia esa trayectoria y si, como tenemos en ese vaso, hay un segundo cambio, pues el rayo se quiebra dos veces, ¿no? Entonces de allí viene la palabra viene de refractar, que es de partir.
La absorción de la luz es un fenómeno mediante el cual vamos perdiendo intensidad, va perdiendo fuerza la luz al pasar por un medio. Y es porque el medio está hecho de átomos, de partículas, de materia, que utilizan esa energía para subir de nivel. Entonces, utilizan parte de los fotones de la luz para subir de un nivel bajo de energía a un nivel alto. Y claro, esa energía que se consume ya no sigue con el rayo de luz. Y por lo tanto, al pasar por distintos materiales, la luz va atenuándose, va haciéndose menos intensa. La difusión o scattering ocurre cuando la luz se encuentra en una superficie o choca con una superficie que tiene, aunque las superficies en papel y lápiz son todas perfectas y serían ideales, las superficies de separación no son perfectas, tienen rugosidades. Cada pequeña rugosidad es un centro donde la luz choca, hay pequeñas reflexiones, pequeñas refracciones, y lo que hace es que la luz parece que sale pues rebotada en muchas direcciones inespecíficas, ¿vale? Eso se llama la difusión. La modulación es otro fenómeno mediante el cual nosotros mandamos luz durante un determinado intervalo de tiempo, lo que llamamos pulsos. Y esos pulsos les podemos dar unas características que sean más altos, que sean más bajos, que sean más anchos, que sean más estrechos, y con eso utilizamos esas técnicas para transmitir información. La interferencia es un fenómeno que se origina cuando hacemos coincidir en un determinado punto espacial dos o más haces de luz. Entonces se forman zonas donde la luz se refuerza y zonas donde la luz se cancela. ¿Vale? La energía sigue siendo la misma, no se pierde, pero hay una mezcla que a veces es constructiva y a veces es destructiva. Y luego tenemos el análisis espectral, que es el famoso experimento del prisma de Newton, mediante el cual podemos diseñar elementos que son capaces de coger la luz. No tiene por qué ser visible, ¿vale? Pero el ejemplo de la luz visible es muy representativo en este caso. Y lo que tenemos es una descomposición de todos los colores que lleva esa luz, que es blanca, tal y como lo veis ahí, en diversas direcciones, ¿vale? Cada uno de esos colores es una frecuencia distinta y, por lo tanto, un análisis espectral conlleva una descomposición de una señal combinada en sus distintas frecuencias. Y, bueno, pues hay más mecanismos, la fluorescencia. Lo que os acabo de comentar antes de la absorción, cuando nosotros iluminamos un determinado material y los átomos, los electrones de ese material suben de nivel, ¿vale? Y nosotros en determinados materiales cortamos el chorro de luz, ¿vale? Lo que ocurre es que en algún determinado tipo de materiales esos átomos o esos electrones que han subido a un nivel energético más alto bajan al cabo de un tiempo y al bajar emiten luz. Eso es lo que se llama fluorescencia, que puede ser de varios colores y se utiliza pues para testear y para analizar muchos materiales, ¿vale? Hay toda una ciencia alrededor de esto. Bueno, pues esos son los principios que utiliza la fotónica, ni más ni menos, en versiones más elaboradas, menos elaboradas, pero en circuitos, en sistemas más o menos complicados. Pero eso es básicamente lo que nosotros utilizamos. ¿Y qué herramientas tenemos? Pues vamos a ver unas cuantas, pero tenemos las fuentes, que normalmente en sistemas avanzados pues son láseres, que pueden ser para comunicaciones, pueden ser de potencia para procesar materiales, LEDs, los LEDs famosos que hay ahora de iluminación, estos que nos hacen estas bombillas tan chulas que tenemos ahora y que no se funden o que se funden muy poco, pero también los hay para comunicaciones, los hay para iluminación, etcétera. Tenemos las fibras ópticas, que todo el mundo yo creo que las conoce hoy en día, que es el medio por excelencia de transmisión de banda ancha. Pues hay millones de kilómetros de fibra instaladas en el mundo hoy en día, tanto en enlaces terrestres como submarinos, y prácticamente canalizan el 95%, por no decir más, de las comunicaciones del mundo, ¿vale? Guiaondas ópticas son como las fibras, pero en un chip. Y también son
conexiones que nos permiten transmitir señales de luz de un extremo a otro del chip y tienen banda muy ancha. Bueno, pues básicamente en sistemas, digamos, de óptica integrada, pues combinamos estas guía ondas con elementos para tener chips fotónicos, que son parecidos a los electrónicos. También tenemos otros dispositivos que son pantallas y displays para sistemas de imagen. Hay una parte de la fotónica muy importante que no tiene que ver con las comunicaciones y que tiene que ver con la imagen. Y bueno, pues también utilizamos pantallas, displays, tienen proyectores, tienen elementos, muchas veces ahora ya están hechas de LEDs, ¿vale? Como muchos de nuestros televisores, ¿vale? Pues básicamente esas son las herramientas que nosotros utilizamos para canalizar las señales y la información. Bien, ¿qué hacemos con todo esto? Pues la fotónica es una tecnología, como decía antes, muy transversal. Es clave porque se utiliza en multitud de sectores. Ahí os he listado unos cuantos y me he quedado corto. Los he puesto ahí y no he puesto más para poder salir de aquí a una hora decente, ¿vale? Os voy a comentar unos cuantos, pero hay muchos que probablemente ya sabríais, pero otros que probablemente a lo mejor no es tan evidente cómo puede emplearse la fotónica, por ejemplo, en la agricultura, ¿no? Entonces, voy a ir describiendo algunas características que yo creo que son notables de cada uno de estos campos de aplicación, sin tratar de ser exhaustivo, ¿vale? Porque al fin y al cabo es una conferencia de divulgación, no voy a hacer nada técnico, ¿vale? Así que voy a intentar dar unas pinceladas. Y como yo soy teleco, pues vamos a empezar por teleco, claro, ¿vale? Vamos a empezar por las comunicaciones. Entonces, en telecomunicaciones, pues prácticamente la ventaja de utilizar fotónica es que la luz se propaga por las estructuras de fibra, por las guía ondas, con pérdidas muy pequeñas. La velocidad de la luz es muy elevada en estos medios fotónicos, ¿vale? Casi unas 10 veces más que en medios electrónicos, que en un chip electrónico. Pero lo importante es que es un medio son medios donde podemos propagar con una gran capacidad de transmisión, por lo tanto, y además con muy pocas pérdidas. Aquellas personas que estéis más conectadas, o veo aquí a algún alumno que haya trabajado o que haya estudiado radiofrecuencia, sabe que las guiaondas y los cables metálicos, conforme se aumenta la frecuencia, pues las pérdidas a partir de una determinada frecuencia aumentan explosivamente, ¿no? La fibra óptica, sin embargo, tiene unas pérdidas básicamente muy bajas y muy estables en un rango de frecuencias elevadísimo, ¿no? Y es tan importante esa propiedad, así como por el hecho de que las fibras están hechas de sílice, que es el material de la corteza terrestre, que, bueno, sin ellas no tendríamos Internet tal y como lo concebimos hoy. Tendríamos a lo mejor como los antiguos cables que había de cobre, que no permitían prácticamente ninguna transmisión, y tendríamos probablemente una red muchísimo más densa de satélites. Aún así, la capacidad de un satélite es una infinitésima parte de lo que puede transportar una fibra óptica. Pues no solamente eso, sino que además una cosa curiosa que no sabe mucha gente es que a través de la fibra óptica se canalizan casi todas nuestras comunicaciones móviles. De hecho, cuando nosotros cogemos un terminal, el terminal está conectado con una estación base. Si el usuario y esa estación base da cobertura a una determinada celda, a una determinada área. Si el usuario con el que estamos intentando hablar está en esa misma celda, ¿vale?, esa comunicación se puede servir sin necesidad de pasar a fibra óptica, pero en caso contrario, ¿vale?, la comunicación va desde la estación base hasta las estaciones centrales a través de enlaces de fibra óptica. Eso pues también es así. Aparte de eso,
hoy en día la fibra óptica es los chips se están introduciendo en los centros de datos. Hace ya un par de años que, por si no lo sabéis, os lo comento, que el tráfico que existe entre centros de datos, tanto exterior como interior, ha superado al tráfico de telecomunicaciones de otras aplicaciones. O sea, las comunicaciones tradicionales, la 5G, lo que queráis, tiene una carga que es ya inferior a la que supone el tráfico de información entre centros de datos, ¿vale? En centros de datos, tanto de intra como inter, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante tratar de sustentar las comunicaciones internas entre centros de datos, porque ahí hay, ya sabéis que son grandes infraestructuras donde hay un número enorme de servidores, donde están alojados todos nuestros datos, nuestras fotos, todo lo que, las páginas web, todo esto y otras cosas. Y hay mucho trasvase cada vez más entre servidores dentro de un centro de datos, ¿vale? Entonces, pues las fibras ópticas ahí también tienen un papel fundamental, porque aunque son distancias cortas, ¿vale?, la carga de tráfico, el agregado es tan grande que no podía soportarse con cables de cobre. Bueno, cada vez menos, además. Y luego hay una cosa que es fundamental, y esto voy a ir un poco después incidir sobre ello. Hay una parte en el título de la conferencia que habla de sostenibilidad. Bueno, una de las principales ventajas de las conexiones fotónicas, ya sean de fibra o de guía onda, es que no producen desgaste o no producen consumo de energía a la hora de mover datos. Tú puedes mover datos de un enlace de una parte de fibra a otra, y el propio elemento el propio proceso de transmitir esos datos no consume, o sea, tú no tienes que aportar energía, ¿eh? Y eso es muy importante para los sistemas de computación futuros, donde hay mucho trasvase de datos. Ya sabéis que mover datos en sistemas eléctricos, por la ley de Joule, implica un consumo de energía considerable que además aumenta al aumentar el ancho de banda de capacidad. En la fibra hay un consumo, evidentemente, pero es muy reducido, ¿vale? Y eso es muy importante, o en las guía-ondas ópticas. Aparte de eso, por no hablar solamente de fibras, pues también se han puesto de moda las comunicaciones inalámbricas, el estándar Li-Fi, que es lo mismo que el Wi-Fi, pero en óptica. Son comunicaciones no guiadas que están pensadas para establecerse dentro de habitaciones, en indoor, ¿vale?, con visión directa. Son también comunicaciones de banda ancha y bueno, aunque su alcance es limitado, sustituyen o son capaces de sustituir al Wi-Fi, y además con el ancho de banda que aporta la conexión óptica. Aparte de todo esto, pues sirven tanto estas comunicaciones como las que pudieran canalizar las fibras a través de Wi-Fi o de Li-Fi también, pues para agregar tráfico de poca capacidad, pero de carga agregada enorme, y por ejemplo eso sirve para sustentar la IoT, la Internet of Things, los dispositivos sensores, etcétera, que estén conectados a través de una red de comunicaciones. También va a ocurrir en industria. Voy a ir dentro de un poco a comentar las aplicaciones en lo que es la industria automatizada y robotizada, ¿no? Bueno, pues ya está bien de comunicaciones. Vamos a seguir entonces en otro ámbito, que es la medicina. Bueno, en medicina, pues aquí también el campo de aplicaciones es inmenso. Hay biosensores fotónicos que aprovechan la capacidad de análisis espectral para poder analizar sustancias, respuestas químicas, respuestas biológicas. También hay dispositivos que están hechos con sistemas de imagen que permiten analizar tejidos en busca de células de tipo canceroso.
El láser, por ejemplo, se utiliza ya desde hace muchos años. Alguno de vosotros estará operado de la vista. Yo estoy operado con láser también, con la cirugía LASIK, ¿vale? O sea que, bueno, y bueno, hay todo un conjunto enorme de potenciales aplicaciones. Hay una empresa, que yo creo que, no sé si lo tengo en la siguiente transparencia, me parece que sí, que se llama Rockley, lo veis aquí, ¿vale? Este Rockley es una empresa de chips fotónicos de silicio que está metiendo el primer analizador de espectro aquí en un reloj, en un Apple Watch. Está ahora en pruebas. Ese chip fotónico lleva una fuente de luz. La luz se utiliza, bueno, incide sobre la piel y la respuesta se analiza, lo que devuelve el cuerpo se analiza buscando, se somete a un análisis espectral buscando marcas que nos sirven para analizar niveles de glucosa y algún otro tipo de marcadores también. Entonces, bueno, más allá de esta parte, digamos, y de la que os he comentado anteriormente, la cirugía, pues si alguna vez, y espero que no, os hacen alguna endoscopia o alguna colonoscopia, que sepáis que lo que va por dentro del tubo es una fibra óptica, ¿vale? Y luego hay un sistema de imagen, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también hay un gran campo de actividad en los sensores integrados, donde lo que se pretende es en muy pocos años tener desarrollado lo que se llaman los point of care portátiles, que es que uno tenga como una especie de dispositivo, le pueda poner en un chip fotónico una muestra bien de sangre o de saliva, etcétera, y se puede hacer un análisis y una detección de diversas enfermedades, etcétera. Esto ya hay, por lo menos que yo conozca, alrededor de casi 80 compañías en el mundo desarrollando este tipo de productos, ¿vale? Dentro de muy pocos años los tendremos. Bueno, pues medicina, agricultura. Bueno, pues en agricultura, ¿para qué utilizamos la fotónica? Pues por ejemplo, para analizar la composición de suelos, cultivos. De nuevo, esto en muchos casos se hace por análisis espectral. Se hace incidir luz, se analiza la reflexión, lo que se obtiene de vuelta, y pues se puede detectar si hay fosfatos, se puede detectar si hay mucha acumulación de determinada sustancia que no sea conveniente o que sí que sea conveniente. Y también se utilizan sistemas de iluminación. Esto quizá era más previsible, ¿no? En granjas indoor, pues hay sistemas de iluminación vía LED que permiten donde la longitud de onda que sabes que le viene bien a la planta o al cultivo es una determinada o está en un determinado rango, y tú puedes diseñar tus sistemas de iluminación para que se emitan ese tipo de longitudes de onda que son las beneficiosas, ¿no? Para análisis de suelos se utilizan ahora ya tecnología de drones. Muchos drones llevan embarcados estos sistemas fotónicos que permiten analizar. Entonces el dron lo que hace es sobrevolar el campo y va haciendo un mapeado de lo que va detectando y va viendo, pues, si en alguna zona pues hace falta alguna determinada o son mejores o peores para cultivar. Y esto es parte de lo que se llama agricultura de precisión, donde se van parcelando los campos y se van seleccionando las zonas donde por determinados motivos es mejor cultivar un determinado tipo de producto que otro, ¿no? También se utiliza mucho en la industria alimentaria. Bueno, los códigos de barras, por ejemplo, ya lo sabéis, todos como usuarios ya sabemos que están por ahí desde hace muchos años. Pero bueno, también tenemos para recoger información y transmitirla, utilizando drones, podemos hacer control de muchos elementos diferentes, no solo los suelos, sino también del estado de recibir información de maquinaria, ¿vale?
de cómo está el agua, etcétera. Y bueno, pues aquí básicamente arriba tenéis también de nuevo un pequeño analizador de espectros muy compacto que se comercializa y se pone, es una especie de elemento adicional a un teléfono, a un smartphone, ¿vale? Que permite hacer análisis espectral para este tipo de aplicaciones. Bueno, pues nada, más cosas. Bueno, esta sí que es quizá muy actual, ¿no? Todos habéis oído hablar de la conducción autónoma, ¿no? Entonces, bueno, sin entrar en la conducción autónoma, muchos de nuestros vehículos ya llevan faros láser, ¿vale? Que son faros que permiten una distancia de iluminación pues brutal, más allá de medio kilómetro. También tenemos fotónica dentro del coche. Muchos coches llevan enlaces, ya toda una red de comunicaciones de fibra óptica de plástico, ¿vale? Entonces canaliza las comunicaciones que puedan llegar. Y bueno, también tenemos sistemas que son avanzados para imagen, ¿vale? Pero realmente lo que hoy en día está dando mucha preponderancia a la fotónica es la conducción autónoma. Ya sabéis que en la conducción autónoma lo que se trata en el último extremo es que no tengamos que conducir, ¿vale? De aquí a que eso se consiga. Hay 5 fases planificadas, que en cada una es dependiendo del control que necesitamos seguir teniendo, hasta la fase 5, que es en la que ya no tendremos que tener las manos sobre el volante. Bueno, pero para poder habilitar esa conducción autónoma, lo que hace falta es que el coche tenga muchísimos sensores. Muchos de ellos van a ser vía radio, van a ser como radares, ¿vale? Pero no en concreto es un radar óptico que es un LIDAR, ¿vale? Entonces básicamente el LIDAR es un radar fotónico también, que es absolutamente esencial para que haya conducción autónoma. Sin LIDAR no va a haber conducción autónoma, ¿vale? Aparte de todo esto, las autopistas del futuro van a estar trufadas de sensores y de emisores, ¿vale? Que van a emitir probablemente en espectro óptico, porque el espectro radioeléctrico ya está muy saturado. Entonces veremos que en todos los guardarraíles, cada X distancia va a haber un pequeño sensor, que es el que va a utilizar probablemente el LIDAR o otros sistemas de sensorización. Se utilizan también, pues, los aviones, por ejemplo, llevan fibra óptica, en los buses de comunicaciones, llevan sensores de fibra óptica para monitorizar la estructura, el estado de estructura del fuselaje de las alas. Todo eso se hace poniendo una fibra óptica e interrogando con una fuente óptica. Entonces, dependiendo de las reflexiones, uno sabe si la estructura está bien o empieza a tener algún tipo de desgaste, ¿no? También hay mucha actividad, como he dicho antes, en poder habilitar las comunicaciones de banda ancha dentro de un coche. Al final, el coche va a ser otro centro de datos, como quien quiera. Sobre todo, en primer lugar, para los pasajeros, ¿vale? Que son los que no tienen que tener de momento la vista al frente. Pero cuando ya el coche sea completamente autónomo, pues probablemente pues ya estas pantallas que te dicen que tienes que no veas si estás conduciendo, pues ya las podrás ver, y obviamente pues querrás acceder a internet y todas estas locuras que nos gustan hacer en estos días. Fabricación. Bueno, pues aquí la fotónica se ha utilizado en la parte industrial desde hace mucho tiempo. Los láseres de potencia son una herramienta indispensable para la fabricación de elementos de precisión en la industria, sobre todo si hay metales, materiales duros, pero también se utiliza mucho en textil. Sabéis que aquí hay en la Comunidad Valenciana hay una empresa que se llama Llanología, que hace vaqueros, que los hace con láseres, ¿no? Si no han cambiado de modelo de negocio. Pero también cualquier impresora que tengáis de 3D
un láser de potencia es absolutamente también imprescindible, ¿no? Son herramientas que se utilizan en estos sistemas. Bueno, pues aquí como anecdótico, porque la gente piensa que un rayo láser a lo mejor lo ha visto en un tubito de helio neón y dice, va, esto pues no hace nada, ¿no? Pero los de potencia pueden hacer pueden dar mucha chicha, ¿no? Entonces ahí he recogido que con un láser de potencia podéis cortar una plancha de acero de 8 centímetros, que ya es bastante. De hecho, el láser se utiliza en fabricación de automóviles, en fabricación de todo tipo en aviones, porque la forma de controlar es muy precisa y, por lo tanto, como el láser es tan fino, y si además es potente, pues se consigue unas precisiones a la hora de fabricar pues que son prácticamente insuperables, ¿no? Pero también la fotónica en el contexto de la industria se utiliza en combinación con robótica, con visión, ¿vale? Para otro tipo de actividades. Y os voy a comentar una curiosidad que voy a incidir sobre ella después, cuando hable de la electrónica. Os voy a comentar cómo se fabrican los chips electrónicos y los fotónicos igual. Utilizan una técnica que se llama fotolitografía. Os lo voy a contar ahora mismo. La fotolitografía es ni más ni menos que lo mismo que vosotros hacéis con un microscopio, pero al revés, ¿vale? En palabras sencillas. Con un microscopio lo que tenéis es un sistema donde tenéis una cosa muy pequeña que queréis ver y entonces el sistema microscópico os devuelve al ojo una versión aumentada, ¿vale? La litografía se hace justamente, utilizamos un proceso inverso. Los chips son tan pequeñitos, ¿vale? Que bueno, ya sabéis que hay gente que escribe la Biblia en un grano de arroz y tal, pero no se trata de hacer eso, ¿no? Entonces, para tener un proceso que sea fiable, lo que haces es escribir tu circuito en dimensiones grandes y luego lo pasas a dimensiones pequeñas justo con el proceso inverso. Eso es una parte de la litografía. Pues esos sistemas de litografía necesitan una longitud de onda, necesitan una iluminación con una longitud de onda muy pequeña. ¿Y por qué muy pequeña? Porque para escribir detalles muy pequeños necesitáis utilizar luz con una longitud de onda que sea similar a la de los detalles que queréis escribir. Y por lo tanto hay que irse a lo que se llama el ultravioleta extremo, ¿vale? Pues bien, para hacer cualquier circuito de estos, bueno, habréis oído hablar que las grandes foundries hoy en día están todas en Asia. Habréis oído hablar probablemente de TSMC, habréis oído hablar de Samsung, ¿vale? En menor medida a lo mejor quizá, pero también de Intel, ¿no? Todas esas empresas que fabrican esos chips tan maravillosos lo pueden hacer porque hay una empresa en Europa que se llama AMSL, ¿vale? Que fabrica estas máquinas de ultravioleta extremo, que son las únicas capaces de hacer esa fotolitografía. Cada máquina de esas cuesta 100 millones de euros. Lo digo para que... Y llevan millones. La parte del láser de ultravioleta extremo lleva 450.000 piezas diferentes ensambladas, para que os hagáis una idea. Y es solamente una parte de la máquina. Pues fotónica ahí es, vamos, fundamental. Porque sin eso no hay chips, y si no hay chips, entonces we are in trouble, como dicen los ingleses. También tenemos, pues, como sustento de comunicaciones, de sistemas de imagen, etcétera, pues tenemos que es una tecnología que claro, que es instrumental en un ciclo de industria avanzada de tipo 4.0, ¿no? O sea, hacen falta más cosas para tener ese tipo de industria, pero sin fotónica no la podríamos tener, ¿vale? Bueno, pues, ya podría extenderme mucho en arte. En arte es interesante, ¿no? Utilizamos la fotónica y unos efectos que llamamos que son no lineales y los láseres para analizar la respuesta, también análisis espectral, la respuesta de las obras de arte, especialmente en pintura. ¿Por qué? Porque con eso cada pigmento tiene una respuesta espectral distinta y hay que analizarla con óptica, ¿vale? Entonces, pues utilizando sistemas láser y otros sistemas de procesamiento
posterior, podemos catalogar la respuesta de los diferentes pigmentos, de diferentes obras de arte, etcétera. Podemos saber si hay una pintura, hay una pintura debajo de una pintura, ¿vale? Por ejemplo, con técnicas de ultravioleta, de infrarrojo, ¿vale? Y bueno, pues esto que es un poco fuera de old fashion, ¿no? Un poco fuera de moda, ¿no? Pues hace tiempo pues utilizamos los DVDs y los CDs, ¿vale? Y bueno, esto ya es un poco de coña, ¿no? Las espadas láseres. Vale. Bueno, finalmente os voy a comentar yo creo que algo de energía y quizá algo de defensa. En la parte de defensa y seguridad no suelo hacer mucho hincapié, pero hoy sí que lo voy a hacer porque os voy a contar una cosa curiosa que está relacionada con la guerra de Ucrania, ¿vale? Ahora voy, dentro de un momento os cuento. Energía medio ambiente, pues la energía solar es un proceso fotónico. Cogemos luz del sol a través de unas celdas solares que son silicio, son unos elementos que convierten la luz, lo convierten en electricidad. Con muy poco rendimiento, desgraciadamente hasta hace poco tiempo, el rendimiento era muy bajo, por alrededor de un 10% de la energía se aprovecha, ahora se ha mejorado mucho y por eso hoy en día pues lógicamente es una tecnología que está en crecimiento. Probablemente alguno de vosotros os habrán venido a visitar, ¿no? A casa, dicen, no, bueno, trate unas placas solares y todo esto, ya verás cómo la amortizas en 500 años y tal. Se amortiza antes de lo que parece, pero vamos, las placas solares son muy baratas, el problema está después en los acumuladores y en estas cosas, ¿no? Pero bueno, en principio es un proceso, digamos, fotónico. También se utilizan las fibras ópticas como sensores para entornos que son muy peligrosos. Por ejemplo, unas plantas donde se refina el petróleo, en los pozos también petrolíferos. ¿Cómo se sensa si puede haber un terremoto o si puede haber algún problema? Pues no podéis llevar un sensor eléctrico porque una chispa, ¿vale? os puede generar un problema porque son entornos muy inflamables. Entonces, todos esos entornos están monitorizados con sensores de fibra óptica, ¿vale? Y de nuevo, pues también tenemos esa posibilidad. Y bueno, pues obviamente tenemos nuestra pequeña contribución o gran contribución, si queréis, a la economía circular, porque básicamente la fotónica, pues en muchas de sus aplicaciones, el láser de potencia no, muchas de sus aplicaciones son de bajo consumo, ¿vale? Son de consumo moderado bajo. Bien, pues voy a terminar con la defensa, ¿vale? Pues aparte de los sistemas de visión nocturna, que son de visión infrarroja, ¿no? Para saber por dónde... podéis ver dónde se mueven focos calientes, que suelen ser cuerpos humanos o pueden ser animales también, aunque no haya luz, digamos, visible nuestra, pues con los visores infrarrojos podemos ver. Pero la fotónica, por ejemplo, mirad, es interesante que sepáis que casi todos los misiles hoy en día que se precien, ¿vale? Están guiados por láser, ¿vale? Están guiados por láser y esto lo desarrollaron los americanos porque la guerra de Vietnam tienen unas estadísticas que mostraban que aproximadamente un 70% de los misiles que le enviaban al Vietcong y a las infraestructuras de Vietnam del Norte fallaban porque los sistemas de guiado eran muy pobres, ¿vale? Entonces desarrollaron los sistemas de guiado por láser, que son muy precisos, como desgraciadamente hemos visto alguna vez, que pone esa imagen de edificios que se ven en blanco y negro desde arriba, de repente se ve el edificio o lo que sea, de repente ¡bum! Todo, con una precisión quirúrgica. Pues llevan sistemas de guiado láser y también llevan muchos semiconductores. Por eso, quizás haya llamado la atención cómo es posible que un ejército como el ruso, que es tan poderoso,
¿vale? O en teoría es tan poderoso, pues la capacidad, digamos, de devastación, aunque ya ha devastado mucha parte del país, uno podría pensar, bueno, tendría que ser muchísimo mayor, ¿no? Y no lo es porque muchas de sus armas, de sus misiles, ellos tienen una generación de misiles con guiado láser, pero se les han gastado, se han quedado sin. Y como para hacer esos misiles necesitan semiconductores y no tienen semiconductores, pues no tienen misiles de alta precisión ya, se han quedado sin. Entonces están cogiendo, circulan por ahí leyendas, no sé si urbanas o historias, que probablemente que están cogiendo chips de lavadoras, de electrodomésticos y tal, para llevarlos a ese tipo de armas, ¿no? Bueno, pues básicamente esto es. Y en el futuro, pues las próximas cosas que vamos a ver, aparte de los archicacareados ordenadores cuánticos, ¿vale? Pues vamos a ver también probablemente muchos sistemas de computación que van a utilizar la luz. Porque la luz es complementaria a la electricidad, o sea, los chips electrónicos y los fotónicos son complementarios. Los chips electrónicos son todos digitales y los chips fotónicos son todos analógicos. Entonces hacen tareas complementarias y hay cosas para las que son mucho mejores los chips electrónicos, ¿vale? Y otras para las que son mejores los chips fotónicos. Entonces la idea al final no es competir, sino hacer sistemas complementarios. Y esto está muy relacionado con sistemas que intentan hacer computación neuronal, ¿no? Entonces de ahí vamos a ver mucha cosa nueva en los próximos años. Bueno, pues todo esto, que no es poco, todavía hay más aplicaciones, nos puede decir que la fotónica, pues estupendo, es una tecnología muy, muy transversal, pero podría estar más extendida de lo que está. ¿Y qué es lo que impide que esté más extendida? Lo que impide es que muchos de los sistemas son demasiado voluminosos. Aquí esto es también un poco es una coña, ¿no? He puesto un sistema, pero bueno, esto es lo típico de un sistema que os podéis encontrar en un laboratorio de investigación. ¿Veis? Esto como es un pequeño armario, ¿vale? Entonces, bueno, porque tiene muchos elementos, tiene fibras, tiene lentes y tal. Y claro, esto no se puede fabricar ni de manera repetitiva ni de lejos, ¿no? Son complejos y además son caros, ¿vale? El paso que hace falta es la integración. Entonces, ¿qué es la fotónica integrada? Pues precisamente tratar de meter esos sistemas que vemos que son muy voluminosos dentro de uno o varios chips de luz. Vale. Esto se ha hecho en electrónica. Tenéis ahí ejemplos de lo que es una transición de un circuito electrónico discreto a un chip. Y pues aquí es lo mismo. Pues intentar hacer esa transición, que se hace en muchos casos y con sistemas muy, muy complejos. Con cientos y miles de elementos están ya metidos en un chip. Y para eso hay que trabajar con tecnología de semiconductores. Semiconductores, me imagino que habéis oído todos hablar de ellos y son unas sustancias que tienen propiedades que están a caballo entre los conductores y los aislantes, ¿vale? Los conductores tienen una capacidad de conducir muy bien la electricidad porque tiene una estructura interna de manera que todos sus electrones están prácticamente libres para circular, ¿vale? Están en un nivel de energía que pueden circular directamente, prácticamente aplicando una tensión enseguida circulan. Los aislantes no. Los aislantes, bueno, soy un poco remiso a poner la próxima transparencia, pero no se ve muy bien y entonces no, lo voy a explicar de viva voz, ¿vale? Los aislantes son unos elementos donde los electrones que pueden conducir la electricidad están en un nivel muy bajo y para poder pasar a un nivel alto donde ya conducen hay que darles mucha energía y no es posible, habría que... rompemos el material antes de poder conseguir esto. Los semiconductores están en medio. Tienen una parte de los
aislantes y una parte de los conductores. A temperatura ambiente tiene una parte de sus electrones, que pueden conducir, que son pocos. Pero si nosotros somos capaces de comunicarles, darles una energía no muy elevada, es posible que muchos de los electrones que no están arriba, que están en el nivel de abajo, pueden pasar muy fácilmente al nivel de arriba y conducir. Y podemos a voluntad, aplicando tensión, podemos hacer, pues ahora conduces, ahora no conduces, ahora conduces, ahora no conduces. Esa es la base del concepto del transistor electrónico, ¿vale? Pues por eso son tan importantes. Entonces, ¿cómo se fabrican los semiconductores, los chips estos famosos, ¿vale? Entonces, tampoco pretendo que lo veáis porque es que os vais ahí a dejar la vista. Mirad, los chips se fabrican en esto que veis ahí, que es una oblea. Una oblea es una especie de disco, ¿vale?, donde se deposita el material semiconductor y otra serie de materiales en capas, ¿vale? Según queramos hacer un circuito más o menos complejo, depositamos más o menos capas. Luego, por cuestiones de proceso, de manipulación, necesitamos también depositar otros materiales para dar consistencia mecánica, para que no se rompa, para luego poder poner electrodos, para poder poner las tensiones, etc. Como decía antes, ¿cómo se fabrican los semiconductores? Pues por fotolitografía, los circuitos, ¿vale? ¿Qué se hace? Bueno, pues voy a intentar explicarlo de manera muy sencilla. Esto es como la fotografía, ¿vale? La parte de arriba de la oblea, de este disco, se recubre de un material que es fotorresistente, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es iluminar con esta luz ultravioleta, ¿vale?, a través del sistema de litografía, una serie de partes de esa oblea donde queremos escribir nuestros elementos, los transistores, las conexiones, etcétera, ¿vale? Entonces, ese material fotorresistivo, al recibir la luz, cambia sus propiedades, ¿vale? Y el resto que no ha recibido luz mantiene las propiedades originales. Se aplica después un proceso que hace que desaparezca toda aquella parte que no ha sido afectada por la luz. Y al final lo que nos quedan son esas pistas tan chulas y tan exóticas de los circuitos con millones de transistores, con millones de conexiones y tal. Gracias a esa capacidad, pensad que un chip electrónico hoy en día por centímetro cuadrado, es decir, pues por algo, un centímetro cuadrado, pues puede tener 10 billones de transistores. Billones ingleses, ¿vale? Un billón son 1000 millones, o sea, 10.000 millones de transistores en un centímetro cuadrado. Como podéis pensar, esto no lo hace un humano, ¿no? Hay herramientas de diseño automático para poder hacer todo esto y, bueno, el ser humano pues controla y supervisa, pero es así como se fabrican, ¿vale? Y bueno, pues esto ha hecho que la capacidad que tenemos de hacer cosas con circuitos electrónicos sea brutal. La historia de los semiconductores es una historia de éxito, ¿no? Desde el primer transistor, que es del año 1947, de Navidades del 47, me parece, del 48, no me acuerdo muy bien, hasta el primer circuito integrado. Hay pues hitos como muy salientes son cuando aparece el primer microprocesador, ¿vale?, a principios de los años 80, que lo hace Intel. Es un circuito muy básico. La transición a estos circuitos de proceso general, todo lo que ha sido el desarrollo de memorias, todo esto se ha ido haciendo en determinadas partes del mundo. Estados Unidos se ha especializado en fabricar los microprocesadores. Las memorias se han ido a Asia, ¿vale?, fundamentalmente. Las memorias también que necesitamos para los ordenadores. Y últimamente pues también la aparición de los smartphones, ¿no? O sea, todo
una historia de éxito que ha sido posible gracias a que se ha cumplido una ley muy famosa que se llama la ley de Moore, que dice que, básicamente, que la capacidad tenemos una capacidad de duplicar el número de transistores que podemos poner por unidad de superficie cada 12 o 18 meses. Esto va en gustos. Hay alguno que lo formula en 12 meses, otros en 18, etc. Esa ley ha dejado de cumplirse hace como 6 o 7 años. ¿Vale? Entonces, se sigue pudiendo hacer, se siguen pudiendo poner más transistores, pero estamos llegando a un momento en el que el tamaño de lo que es el transistor, de lo que es desde... Bueno, un transistor consiste en 3 elementos: una fuente, un sumidero y una llave de control, ¿vale? Entonces, la llave de control es la que a través de una tensión te dices, pasa electricidad, no pasa, pasa corriente, no pasa corriente. Y el tamaño del semiconductor se mide más o menos, grosso modo, esto si viene aquí algún purista me crucificaría, entre la distancia que hay entre la fuente y el sumidero. Y esto habréis oído hablar ahora de los tan cacareados fábricas de 5 nanómetros y de menos de 5 nanómetros. Son fábricas capaces de hacer transistores cuyo distancia entre lo que es la fuente y el sumidero son 5 nanómetros o menos, ¿vale? Bueno, pues esta tecnología estamos ya casi al límite, porque si ya bajamos, ahora van a pasar, Samsung ha anunciado que va a pasar a transistores de 2 nanómetros. Si vamos ya a menos, empezaremos a tener efectos cuánticos y hay un límite físico. O sea, la ley de Moore no es una ley física, es una predicción, pero hay una física allí que te dirá, que te dice que a partir de un determinado momento ya no se va a poder hacer los transistores más pequeños. Y entonces hay un problema, porque entonces los transistores son más pequeños, van a poder parar, pero lo que no va a parar es el apetito que tiene aquí el personal por más ancho de banda, más, ya sabéis, ¿no? Que esto es, no hay vuelta atrás. Entonces, ¿cómo se puede conseguir acomodar todo? Pues la electrónica va a tener que aliarse con otras tecnologías, con la fotónica integrada, por ejemplo, ¿vale? Bueno, aquí hay la fotónica integrada, no os creáis que es tan nueva, es del año 69 o 70, por ahí. Este es el origen de este artículo de Miller, de Stewart Miller, que es una especie como, entonces, un brindis al sol. Se pueden hacer circuitos con esto y serán muy importantes en el futuro, ¿no? Y he entresacado esa frase que os puedo traducir. Dice, este artículo indica también una manera también posible de miniaturizar un láser, un modulador e híbridos, elementos híbridos. Si se consiguiera realizar este nuevo arte, me encanta esa expresión, podría facilitar el aislar dentro de un circuito un láser de efectos térmicos, mecánicos, ambientales, etcétera, conseguir un tamaño muy pequeño y tendría un impacto considerable en la economía, ¿no? Entonces, bueno, pues así es y así va a ser. No os voy a aburrir con estas gráficas. Esta gráfica lo único que le he puesto es para que os deis cuenta que la fotónica integrada sigue los pasos de la electrónica integrada, pero con el lógico retraso. ¿Dónde estamos nosotros? Pues aproximadamente aquí, en el equivalente a los años 80. Es decir, hace pues la friolera de 40 años. Vamos 40, no retrasados, es decir, es una tecnología que ha surgido mucho después, porque no tenía sentido desarrollarla mientras la electrónica fuese tan exitosa, ¿vale? Entonces se ha empezado a desarrollar hace 10 años con un poquito más de profusión y bueno, pues ese es el retraso. Tenemos un mercado pequeño si lo comparamos con la electrónica. La electrónica tiene un mercado mundial de trillones de dólares. Trillones sería en este caso
nuestros billones. ¿Vale? 1 billón de millones. Un billón anglosajón son 1000, 1 trillón son 1 millón. ¿Vale? Pues, y en el caso de fotónica, pues tenemos un mercado que es considerable. Tenemos alrededor de unos 600 billones de fotónica en general, de los cuales la integrada es actualmente alrededor de unos 50-55. ¿Vale? Y hay diferentes compañías, diferentes actores, ¿vale? Que voy a hablar de ellos ahora. No sé si me estoy extendiendo demasiado, como me habéis dicho hasta las 9, pero sí, todavía no oigo ningún ronquido, o sea que eso debe estar mal, ¿no? Entonces, bueno, pues que igual que empiezan a aparecer empresas, empiezan a aparecer pequeñas, medias, grandes. Las grandes empresas de semiconductores como Intel, TSMC, etcétera, ya están abriendo divisiones de fotónica de silicio, porque es un mercado emergente, ¿no? ¿Cómo se fabrican? Pues aquí tenemos, igual que en electrónica. Esto es una cosa curiosa, voy a dedicarle 5 minutos y para que sepáis cómo se fabrican, ¿no? Con un modelo un poco más simpático, ¿no? Hay dos formas de fabricar circuitos en general. Una es dedicada, en la cual vosotros tenéis un proceso exclusivo para fabricar algo individual y único y específico. Y ya está, solo sirve para eso. Claro, está muy bien, pero esto solo se lo pueden permitir determinados usuarios finales, léase los militares, por ejemplo, ¿no? Es decir, cosas muy especificadas y tal, de defensa. Lo normal, el resto de los mortales, pues nos vale más la aproximación que llamamos genérica, que es un proceso que me permite fabricar múltiples cosas y de diverso pelaje, de diversas características, ¿no? Pues como un Lego, ¿no? Más o menos. Bueno, pues en la fabricación genérica lo que partimos es de unos elementos, son los ladrillos del Lego, ¿vale? Es lo que vamos a ir poniendo en nuestro diseño y después imprimiendo utilizando la fotolitografía. En electrónica utilizamos los transistores, ¿vale? Resistencias, capacidad, condensadores y conexiones, ¿vale? Esto, mira, ¿ves? Si me llego a hubiera acordado del transistor, ¿ves? Ahí tenéis en la puerta izquierda la fuente, esta flechita es la puerta, ¿vale? El grifo, y la parte de la derecha es el sumidero, ¿vale? En fotónica tenemos también otros elementos equivalentes, ¿vale? Tampoco voy a entrar mucho en disquisición porque es una cosa técnica, pero tenemos esos elementos. Estos son los elementos fundamentales, lo más básico, ¿vale? Tenemos que saber fabricarlos muy bien, con mucha precisión y que tengan un nivel de fallo muy bajo, ¿vale? ¿Qué se hace con esto? Perdón, lo que se hace con esto es juntar y hacer elementos más complicados. Combinamos estos elementos tan sencillos, ¿vale?, para construir conjuntos más grandes, que es lo que llamamos bloques fundamentales o building blocks. Y esto es lo que las fábricas de semiconductores, que se llaman foundries, es lo que utilizan. Lo tienen, digamos, todo por ahí parametrizado, lo tienen todo en bloques y utilizan esto. Entonces, cuando alguien quiere fabricar algo en un foundry, te dicen, utilizan este bloque, esto es lo que tú tienes disponible. Búscate la vida, y tú o una casa de diseño que te haga el diseño de lo que tú quieres empleando eso. Hacen ese diseño, generan una especie de fichero informático electrónico, la fábrica verifica que está ok, que va a poderlo fabricar, que sigue sus reglas de diseño, y cuando te da el ok, vale, a fabricar. Y al cabo de X meses te manda un chip, un bonito chip, cortado ya, o si has comprado la oblea, porque tienes muchos posibles, ¿vale? Porque una oblea entera cuesta mucho dinero, pues también te lo sirve, ¿vale? Entonces, esta es la forma que se utiliza para fabricar. Es muy sencilla, aquí no hay muchos secretos, son como los ingredientes y la cocina. Utilizamos estos componentes muy básicos, hacemos circuitos mucho más elaborados
Y luego depende del dinerito que tengamos, pues utilizamos lo que se llama una ronda dedicada o una ronda compartida. La ronda dedicada es que toda la oblea es para ti. Tú fabricas un circuito, la oblea se divide en retículas, hay muchas retículas por oblea, hay cientos de ellas, y te fabrican el mismo o diferentes chips, diferentes circuitos, pero son todos para ti. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis una idea, pues puede costar desde 200.000 euros para arriba, ¿vale? Hasta 2 millones, 3 millones, depende de la complejidad de los elementos que vais a poner. Cuando no te puedes permitir eso, lo que haces es, acudes a lo que se llama una ronda compartida, y es, las retículas están divididas, y entonces tú accedes a una, tu diseño va ahí, te lo fabrican ahí, junto con diseños de otras personas, y entonces la Foundry, la fundición, se encarga de respetar todos los acuerdos de confidencialidad. Ahí se firman acuerdos porque, claro, no está bien que te sirvan la tuya. Mira, se nos ha... Y aquí tienes un trozo, un cacho de la del vecino. Igual el vecino es un competidor tuyo, ¿vale? Entonces eso se lleva muy a rajatabla. Bueno, pues lo que pasa es que te permite una ronda compartida, te puede salir entre 9 y 50.000 euros, ¿vale? Que depende, bueno, pues sí, puede ser muy cara, pero ya no son 400, 500 o 1 millón. Y ya para finalizar esta parte tecnológica, os diré que a diferencia de la electrónica, donde casi exclusivamente se utiliza el silicio, en fotónica utilizamos silicio, ¿vale?, en dos variedades, una pura sobre aislante y otra en nitruro. Las diferencias entre ambas es que en un caso el circuito es muy compacto pero tiene más pérdidas, y en el otro tiene menos pérdidas pero es más grande, ¿vale? Pero el silicio tiene un problema, y para fotónica no se puede generar luz en silicio. Big problem, porque no puedes hacer láseres. ¿Cómo haces los láseres? Pues tienes que ir a otros materiales. La naturaleza nos ha provisto con una solución que es combinar elementos del grupo 5 y del grupo 3 del sistema periódico. Entonces, uno de ellos es el fósforo y el indio. Fósforo e indio es un material que se puede fabricar con un proceso integrado, y se puede emite y detecta luz, ¿vale? Entonces, nuestros circuitos son una mezcla de ambos materiales, ¿vale? Pues nada, ¿con la fabricación se termina el problema? Pues no. Cuando el chip te viene del Foundry es un chip nada más, que no puedes ni entrar ni nada. Entonces lo que hace falta para que este sector funcione es tener lo que se llama una cadena de valor. Una cadena de valor es una cadena entera donde hay eslabones y cada eslabón se ocupa de una cosa. En fotónica pues hay desde centros que hacen investigación, casas que te diseñan el chip, foundries que te fabrican el chip, encapsuladores, que son aquellos que dicen, oiga, que no me dé usted el chip, que yo no puedo entrar ni tal. Usted quiere el chip con una entrada de fibra, una salida, las conexiones para usted poderlo ya conectar y ya está. Eso es lo que se llama el encapsulado, ¿vale? Pues a veces hay que poner electrónica de control, a veces hay que poner también poner el chip en una placa, etcétera. Eso se llama el encapsulado. Y desde el punto de vista de usuario tenemos pues compañías que hacen productos de óptica o de electrónica integrada, pero no fabrican. Estas empresas se llaman fabless, ¿vale? Porque tienen la capacidad de diseñar, tienen la propiedad intelectual para hacer producto, para a veces diseñar, otras veces no, pero no para fabricar ni para encapsular, y entonces utilizan la parte que he descrito antes de la cadena de valor para tener su producto. Tenemos también otras compañías que lo que hacen es utilizan chips para meterlos en equipos, no en productos
específicos, sino que forma parte de equipos, son fabricantes de equipos, pues Ericsson, por ejemplo, Huawei, etcétera, ¿no? Y luego ya tenéis los grandes usuarios finales, Telefónica, etcétera. Todos esos elementos de la cadena de valor son necesarios porque hace falta producir, hace falta vender y hace falta que haya un mercado, ¿no? Y todos estos eslabones son muy importantes. ¿Y cómo estamos en España? Pues en España en electrónica, pues como en Europa no estamos muy bien, pero en fotónica estamos muy bien, ¿vale? En fotónica os he resumido aquí una serie de players que hay y con las banderitas de las comunidades autónomas, y podréis ver que hay muchas banderitas de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Porque la Comunidad Valenciana en fotónica probablemente es la comunidad líder probablemente no es la comunidad líder en fotónica integrada en España y una de las comunidades más bollantes en toda Europa. Entonces, esto es para que veáis que aquí, como yo muchas veces digo cuando me reúno con gente que tiene que tomar decisiones políticas, hay una oportunidad de negocio. Y siempre les pongo la pregunta, y os la voy a hacer a la audiencia. Vosotros habéis oído hablar de Samsung, por ejemplo. ¿Alguien sabe lo que era Samsung en sus orígenes? Hacía salazones de pescado y de verdura. En un momento se ve una oportunidad de negocio, se decide pivotar, y TSMC no existía en el año 85. En un determinado momento el gobierno de Taiwán decide que quiere ser un actor en electrónica integrada y decide apoyar, obviamente con mitad de capital privado, no es todo tiene que ser público, pero es una inversión sostenida en décadas, que muchas veces el político es cortoplacista y entonces dice, pero esto el año que viene no. Para este tipo de cosas de Deep Tech hacen falta 20, 25, 30 años de inversión, ¿vale? Entonces es importante tener eso claro, pero en fotónica hay oportunidad. Recordad la transparencia que os he dicho, estamos 40 años detrás, pero lo que estamos hablando ahora, si España, por ejemplo, la Unión Europea quiere tener TSMCs o quiere tener Samsungs de fotónica dentro de 40 años, cuando hay que empezar los deberes es ahora, ¿vale? Esto es un poco la distribución geográfica, pero ya no os voy a aburrir mucho más. Y comentaros finalmente que existe una gran oportunidad, ¿vale? Los tiempos ahora son propicios porque tanto la Unión Europea como el gobierno español se han percatado de que la industria del semiconductor en general, fotónica incluida, es clave. Sin semiconductores no vamos a ninguna parte. Entonces, estas dos iniciativas, probablemente habéis oído hablar de él, del plan de resiliencia, del plan habréis oído hablar de los PERTES, en concreto del PERTE Chip, que es un PERTE de semiconductores, es el PERTE con mayor dotación económica de todos los que han salido, 12.250 millones de euros que el gobierno tiene intención de ejecutar para desarrollar la industria microelectrónica y fotónica en España a lo largo de los próximos 5 años, y también la iniciativa del Chips Act de la Unión Europea, también bastante bien dotada económicamente, aunque ahora os comentaré lo que vale montar una foundry de última generación. Por ejemplo, una foundry como la que tiene TSMC, en Taiwán, si la quisiéramos hacer aquí en Europa, tendríamos que hacer una inversión, pero no solamente el dinero. Si hablamos solamente de dinero, de 20 billones, de 20.000 millones de euros. Puedes decir, bueno, pues para la Unión Europea pues a lo mejor no es mucho, ¿no? Pero entonces no es solamente esa la única cara de la moneda, ya tienes las máquinas, tienes todo, tráete gente. Al principio tienes que traerte gente porque aquí tienes que formar, son tiempo y dinero. Por eso hablaba de lo importante que es ponerse, en el caso de la fotónica, a trabajar ya. Una parte del PERTE, y con esto concluyo ya,
una parte muy sustancial de esos 12.000 millones, 8.000 las había destinado el gobierno en tratar de traerse una foundry de menos de 5 nanómetros aquí a España, cosa que no ha conseguido y no va a conseguir. Porque digamos que las grandes compañías ya han elegido otros sitios en Europa, pero no está claro que vayan a poner foundries de menos de 5 nanómetros. Entonces la decisión probablemente ahora va a ser pivotar o cambiar a hacer foundries más maduras, pues en vez de 5 nanómetros, de 30, de 65, de 90, que excepto para lo muy súper avanzado, sirve para muchísimo. Es decir, no hay que desmerecer porque no sean las más de última generación. Hay mucha industria que depende de chips digamos, de tecnologías más maduras y hay una oportunidad muy importante, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y ha sido un placer y bueno, si tenéis cualquier pregunta estoy a vuestra disposición.